Buen día con todos. En esta oportunidad vamos a llevar nuestro primer taller nutricional. Hablaremos un poco sobre lo que son los carbohidratos, las proteínas, las grasas, la proporción de nuestro plato saludable. Hablaremos sobre alimentos procesados y vamos a terminar aprendiendo a cómo leer nuestra etiqueta de información nutricional de los productos que compramos. Les pido por favor mucha atención y que puedan quedarse hasta el finalizar el video para que puedan llevar la práctica sobre las etiquetas de información nutricional. Aquí he puesto dos objetivos para ustedes. Uno es que puedan hacer una lista de cambios sencillos al escoger los alimentos y bebidas que contengan grasas más saludables, menos sodio y menos azúcares adicionales. Y el segundo, que puedan aprender a leer etiquetas de información nutricional de los alimentos procesados que ustedes consumen. Empezaremos indicando de que todo lo que comemos importa. Importa no solamente ahora, sino también en el futuro. Si queremos estar más sanos, no solamente en el presente, sino también en nuestra vejez, nuestra adultez mayor, entonces tenemos que comer mejor y desde ahora. Y hay que empezar siempre haciendo cambios sencillos. Yo siempre recomiendo de que empecemos haciendo cambios sencillos, escogiendo opciones más saludables, ¿no? Esos cambios sencillos pueden ir desde disminuir, por ejemplo, mi consumo de azúcar hasta eliminarla por completo. Obviamente, estos cambios requieren un proceso de adaptación. De un día para el otro, no me va a agradar de repente consumir menos azúcar, pero con el tiempo voy a acostumbrarme a eso. Y si es por mi salud, entonces puedo hacer ese esfuerzo. Entonces se trata de que ustedes puedan realizar algunos cambios sencillos en su alimentación antes de que puedan ir a una dieta extrema. Primero realizar ciertos cambios. Obviamente, si ya hay una recomendación nutricional, hay una dieta específica porque tengo alguna condición de salud, por ejemplo, me han detectado que tengo el colesterol alto, entonces ya no solo se trata de cambios sencillos, sino que ya tengo que hacer un poco más, ¿no?, de cambios para poder mejorar mi estado de salud. O si, por ejemplo, ya me han diagnosticado hipertensión, entonces no solo se tratará de disminuir el consumo de sal, sino ya de poder llevar a un cambio mayor, ¿no? Y de repente eliminarlo por completo de algunos alimentos. Entonces, la charla de hoy va por recomendaciones para que ustedes puedan realizar cambios sencillos. Pero tengan en consideración igual de que si hay alguna indicación de alguna dieta por ya el nutricionista o el médico, tienen que seguir esas indicaciones también. Y todo se resume a esto, ¿no? Hay que tratar de hallar nuestro patrón de alimentación que sea adecuado para nosotros y que podamos mantener. De nada me sirve si de la noche para la mañana decido no consumir nada de azúcar, ¿no? Porque de repente me va a provocar algo dulce y voy a caer nuevamente en consumir azúcar en otras presentaciones. De repente, si antes yo tomaba mi café con azúcar, ahora lo voy a sustituir por, no sé, un postre todos los días, ¿no? Entonces, porque tengo que hallar el patrón que pueda ser adecuado para mí. Y este patrón obviamente incluye un proceso de adaptación. Pero se trata de poder hacer cambios que nosotros también podamos sostener en el tiempo. Y que de todas maneras demanda un esfuerzo de parte mía. Este patrón de alimentación puede ser para mí, también puede ser para mi familia. Si por ejemplo yo decido que ya no se va a consumir gaseosas en mi casa, entonces tengo que también educar a mi familia sobre ello para que todos puedan seguir. Porque de nada sirve si por ejemplo yo decido ya no consumir gaseosas y en casa siguen comprando. Entonces tengo que buscar, ¿no?, un patrón que yo pueda mantener y que también pueda compartir y que pueda estar en mi ambiente. Y este patrón de alimentación también debe estar acompañado de actividad física. La actividad física nos hace más sanos, permite que los músculos se mantengan, se desarrollen y también tengamos huesos sanos, ¿no?, y un sinfín de beneficios para nuestra salud.
Y por actividad física no me refiero necesariamente a ir al gimnasio, salir a correr todos los días, sino actividades que me mantengan activo. Puede ser que yo camine todos los días media hora, una hora, baile, realice bicicleta, trabaje en el jardín. La idea es reducir la cantidad de tiempo que yo paso sentado, que paso sin hacer nada, sino tratar de mantenernos activos. De repente para mí una actividad física es 2 veces a la semana salir a jugar partido, una vez a la semana me voy a caminata los fines de semana 1 hora, 2 horas. De repente otros días yo planifico actividades de limpieza en mi casa, ¿no? Entonces siempre tratar de mantenernos activos. Si tengo la oportunidad de ir caminando en vez de tomar un carro, iré caminando. Entonces ese tipo de actividad me va a mantener más saludable y siempre acompañado de una buena alimentación. Entonces, para nuestra primera actividad, vamos a conocer cuál es la proporción de verduras, de frutas, de proteínas, de cereales que yo debo consumir en mi día a día. Para esto tengo en representación mi plato. ¿Cuál es mi plato, la proporción de mi plato saludable? Vamos a verlo. Pero antes hay que conocer, ¿no?, cuáles son, digamos, los 3 grandes grupos de alimentos, los cuales yo puedo combinar para mi alimentación saludable. Tengo los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Y estas están acompañadas de vitaminas, minerales. Los carbohidratos, su principal función es tener una fuente de energía, nos dan energía y mantienen nuestras reservas de glucógeno muscular, es decir, mantienen nuestras reservas de energía que está en el músculo. Estos carbohidratos pueden ser cereales, derivados de cereales, tubérculos, raíces, menestras y frutas. Dentro de los cereales, por ahí tenemos, por ejemplo, la quinoa, el trigo, la avena, el choclo, etc. Derivados de cereales, los fideos, las harinas, el pan, ¿sí?, las hojuelas. Los tubérculos, tenemos papa, camote, tenemos la yuca, la maca, el chuño. Las menestras, lentejas, frijoles, el tarwi, los garbanzos, las arvejas. Y dentro de las frutas, por ejemplo, el plátano, la manzana, la naranja, contrario a lo que podríamos pensar que solamente tiene agua, tiene también carbohidratos. Y es una fuente de energía. El otro grupo importante son las grasas, cuya principal función también es ser una fuente de energía y también nos ayuda a ahorrar glucógeno muscular. Ahí tenemos los aceites y oleaginosas, las semillas secas, derivados y grasa animal saludable. Dentro de aceites es recomendable no solo el aceite vegetal, el aceite de oliva, por ejemplo, aceite de jonjolí, las aceitunas, la palta, el cacao tienen aceites y oleaginosas saludables. Las semillas secas tenemos la chía, las pecanas, el maní, las almendras, etc. Dentro de los derivados, las harinas de estas semillas, el chocolate, ¿no?, que se hace con el cacao, y dentro de la grasa animal saludable, el pescado o suplementos que tengan omega 3. Y dirán cuál es la diferencia entre los carbohidratos y las grasas si ambas son fuentes de energía. Unas se van a utilizar primero. Sí, usualmente utilizamos primero los carbohidratos y después utilizamos las grasas. Y finalmente tenemos acá las proteínas, cuya principal función es la de construcción muscular y reparar y regenerar tejido muscular, es decir, ayudan a construir, a mantener nuestros músculos. Es importante poder consumir proteínas para que nuestros músculos estén sanos y esto tiene que también estar acompañado de actividad física. ¿Y por qué son importantes los músculos? Los músculos son los que nos permiten realizar nuestras actividades. ¿Por qué las personas mayores a veces tienen dificultad para caminar, subir escaleras? Porque de repente no tienen una buena masa muscular, ¿no?, y tampoco han tenido actividad física, entonces los músculos están débiles, las articulaciones también, y entonces se les hace difícil poder realizar sus actividades. Si nosotros queremos estar más adelante con nuestra vejez sanos, tenemos que preocuparnos desde jóvenes en desarrollar masa muscular, mantenernos sanos y realizar actividad física. Eso nos permite poder realizar nuestras actividades diarias y a futuro
poder también realizar al menos, ¿no?, las actividades mínimas que necesitamos realizar sin ningún tipo de dificultad o dolor. Entonces tenemos que consumir proteínas y dentro de estas tenemos, por ejemplo, las proteínas de origen animal que tienen alto valor biológico, tienen aminoácidos esenciales, ¿no?, que solamente vamos a poder encontrar en este grupo de alimentos: carnes, pescado, huevos, lácteos, las vísceras, y que a veces también son mejor absorbidas por nuestro cuerpo, mejor asimiladas. Tenemos los cereales: quinoa, kiwicha, cañihua, las menestras, lentejas, frijoles, los garbanzos, payares, que si recordamos también tienen carbohidratos. Entonces, en una dieta donde yo quiera consumir menos carbohidratos y más proteínas, podré acompañarlo de menestras, ¿sí? Ya no se necesitaría acompañarlo de arroz u otras cosas, porque ya tiene parte de carbohidratos y también tiene proteínas. También tenemos las semillas secas, la chía, las pecanas, el ajonjolí, el maní, también tienen proteínas. Entonces, de acuerdo a esto es donde yo tengo que poder combinar mi alimentación, ¿no? Carbohidratos, grasas, proteínas, acompañado de minerales, ¿no?, que usualmente vitaminas y minerales que vamos a encontrar en las verduras y las frutas. Entonces, de acuerdo a lo que hemos conversado, ¿cuál sería, ¿no?, cuál sería la proporción de mi plato saludable? Tenemos ahí en primer lugar que pueda ser 50% de proteínas, 50% de carbohidratos, ¿no? Digamos ahí un bistec enorme y al costado un montón de arroz. ¿Sería esta la proporción? En segundo lugar tenemos que la mitad de mi plato, la mitad de lo que yo como, sean verduras. 50% de verduras, y en la otra mitad la voy a dividir a su vez en un cuarto de proteínas, digamos un filete de pescado, y en el otro lado carbohidratos, como por ejemplo un poco de arroz, una papa. Y en tercer lugar tenemos, ¿no?, mi plato con la mitad del plato en carbohidratos, ¿no?, la mitad del plato del arroz, que es lo que solemos consumir, y acompañado de proteínas y verduras. Entonces, ¿cuál sería la proporción ideal? En este caso, ¿sí?, sería la número 2. La recomendación que nos hacen sobre nuestro plato saludable y la proporción de alimentos va en relación a que consumamos más verduras. Las verduras nos dan, como les decía, vitaminas, minerales y nos dan también fibra. Y estas son necesarias justamente para absorber el resto. Si yo quiero absorber más proteínas, quiero asimilar mejor, quiero estar bien y de mis defensas, necesito consumir no solamente proteínas, carbohidratos, grasas, sino también minerales, vitaminas. Y esto acompañado de una parte de proteínas y carbohidratos. No es que yo llene mi plato de arroz, papa, ¿no?, sino debería yo consumir más verduras. Obviamente esto es un proceso, porque si yo no estoy acostumbrado a comer verduras, ni cocidas, ni crudas, entonces de la noche a la mañana yo empiezo a consumir eso, probablemente me caiga mal, porque las verduras tienen menor digestión, demora mucho más su digestión y me pueden caer pesadas, me puede de repente inflamar. Entonces no debería hacerlo de la noche a la mañana, sino debería buscar de pocos aumentar la cantidad de verduras que yo consumo. Y esto acompañado siempre de proteínas y carbohidratos. Dentro de las proteínas, decíamos que hay de origen animal y también de origen vegetal. Si de repente yo no quiero consumir carne, pero tengo que consumir proteínas, puedo consumir, ¿qué dijimos?, menestras. Y estas menestras de repente ya tienen parte de carbohidratos, entonces puedo consumir gran cantidad de menestra que me va a dar una parte ya de los carbohidratos y de repente acompañarlo esto de un pancito, por ahí un pedazo de papa, etc. Entonces esa debería ser la proporción, la número 2. Como vemos acá, nuestro plato saludable está en la mitad de frutas y verduras, ¿no? Obviamente las frutas como snack, pero también como parte de mi plato saludable. Cuando hablamos del plato no es que toda la alimentación la ponemos en un plato, sino hablamos de la proporción,
¿no?, que consumimos. Yo debería consumir mayor cantidad de verduras y frutas que carbohidratos. Las proteínas, tratemos de elegir carnes magras, pescado, huevos, las legumbres, ¿no?, las menestras, y evitar los embutidos y las carnes grasas, que contrario a lo que podemos pensar, ese chorizo, ese hot dog que tiene parte de proteínas, también tiene gran cantidad de sal y gran cantidad de grasas. Entonces no deberíamos consumirlo como fuente principal de proteína. Y dentro de los carbohidratos, pues podemos elegir algunos cereales integrales, ¿no?, sobre todo si quiero incluir mayor fibra, dependiendo de cómo está mi digestión. Esto acompañado de hidratación y ejercicio físico. Y acá les he traído un video para que puedan ver cómo se juega con estas proporciones, incluso para poder preparar una sopa. Aquí les dejo el enlace y a continuación voy a poner un video. ¿Puede preparar de cenar a su familia que sea sano y sabroso? Siga la idea del plato saludable. Este plan de alimentación funciona para todo mundo, hasta para la gente con diabetes. Realmente, preparar comidas nutritivas y sanas es un juego de niños. ¿Qué es un plato saludable? Es una manera de controlar las porciones sin tener que contar. Para los niños, simplemente hay que usar un plato pequeño y para adultos, uno mediano. Primero, divida el plato por la mitad y llene una de ellas de vegetales. Hay dos tipos de vegetales: los que tienen almidón, como las papas, el maíz, los chícharos o los plátanos, y los que no lo tienen, como la calabacita, la jícama, el pepino, la zanahoria o las ensaladas. Si usted tiene diabetes, llene la mitad de su plato de vegetales sin almidón. Después, llene un cuarto del plato de granos o almidones como arroz, maíz o frijoles sin aceite. En el cuarto restante, ponga proteínas sin grasa como pescado o pollo a la parrilla. Sí, ya sé, las tortillas. ¿Cómo puede preparar de cenar a su familia que sea sano y sabroso? Siga la idea del plato saludable. Este plan de alimentación funciona para todo mundo, hasta para la gente con diabetes. Realmente, preparar comidas nutritivas y sanas es un juego de niños. ¿Qué es un plato saludable? Es una manera de controlar las porciones sin tener que contar. Para los niños, simplemente hay que usar un plato pequeño y para adultos, uno mediano. Primero, divida el plato por la mitad y llene una de ellas de vegetales. Hay dos tipos de vegetales: los que tienen almidón, como las papas, el maíz, los chícharos o los plátanos, y los que no lo tienen, como la calabacita, la jícama, el pepino, la zanahoria o las ensaladas. Si usted tiene diabetes, llene la mitad de su plato de vegetales sin almidón. Después, llene un cuarto del plato de granos o almidones como arroz, maíz o frijoles sin aceite. En el cuarto restante, ponga proteínas sin grasa como pescado o pollo a la parrilla. Sí, ya sé, las tortillas. ¿Cómo cuesta hacerlas a un lado, no? Otra manera de poder entender esta combinación y proporción de alimentos es entender que tenemos alimentos energéticos, alimentos constructores y alimentos reguladores. Los alimentos energéticos principalmente nos van a dar energía para poder realizar nuestras actividades diarias. Dentro de estos tenemos cereales, tubérculos, grasas, azúcares complejos y frutas. Aquí está el grupo de carbohidratos y de grasas. Y tenemos también los alimentos constructores, que construyen tejido y favorecen nuestro crecimiento: carnes, vísceras, leche, derivados, huevos, menestras, principalmente proteínas. Y luego esto
tenemos que acompañarlo de alimentos reguladores que ayudan a regular nuestro organismo y protegernos de enfermedades. Frutas y verduras que, como les decía, tienen vitaminas, minerales que ayudan a nuestras defensas y también son una fuente importante de fibra. Ahora empezaremos con algunos consejos para poder escoger alimentos más saludables. Empezaremos mencionando que existe una clasificación de alimentos procesados. Tenemos, para entenderlo, lo que son los alimentos naturales y mínimamente procesados. Naturales, si queremos comer una fruta, obviamente esto viene directamente de una planta y podemos consumirla. Es un alimento completamente natural. Mínimamente procesados, de repente los pallares, una menestra que ha sido escogida, los frutos secos que han sido escogidos, ¿no? Y requieren simplemente un proceso de limpieza para poder llegar a nosotros. Los huevos, ¿no? Las carnes, que requiere un proceso obviamente de matar al animal para que pueda sacar la carne y que pueda llegar a nosotros. Tenemos los ingredientes culinarios procesados, la sal, el aceite, el azúcar, ¿no? Son ingredientes que nosotros utilizamos para cocinar que requieren un tipo de proceso. Y luego ya están los alimentos procesados y ultraprocesados. Dentro de los alimentos procesados podemos ver, por ejemplo, los quesos. Los quesos no son alimentos naturales. Es la leche, ¿no? Que se ha procesado con otro tipo de, con algunas grasas también, para poder tener esta forma, ¿no? De queso. El pan, obviamente, que requiere un proceso. Puede ser un proceso mínimo, de repente simplemente es el cocinar, ¿no? La harina con la levadura, etcétera, o un alimento ya ultra procesado, como vemos en el otro lado, este pan de molde que ya viene envasado. Entonces, alimentos procesados, yogur, fideos, algunos embutidos simples, ¿no? De repente la jamonada que viene ya simplemente el que se le ha curtido y está llegando a nosotros, el atún, las conservas, de repente unas menestras ya cocidas que las han enlatado y les han puesto algunos conservantes. Entonces tenemos alimentos que ya les han añadido ciertos conservantes, les pueden haber añadido colorantes, les pueden haber añadido sal, etc. Y luego tenemos los alimentos ultraprocesados. Estos alimentos ya no tienen casi alimento. De repente podemos consumir la gaseosa, que principalmente es agua, azúcar y un montón de conservantes, saborizantes, etc. Pero ya no tiene alimento. Las papas, que casi no tienen papa, sino que les agregan almidones, les agregan sustancias para espesar, sal, un montón de conservantes y realmente casi no tienen nada de papa. Y así, son alimentos ultraprocesados que se les ha añadido diversas cosas para que puedan tener ese sabor, ese color, ese aroma, esa textura y que no tiene casi nada de alimento. Y lo peor es que tiene gran contenido de sal e incluso tiene algunos derivados de petróleo como parte de los productos que hacen que tenga ese sabor o esa textura. Entonces son alimentos que pueden ser incluso tóxicos, que usualmente está acompañado de octógonos. Los octógonos que nos dice que tiene alto contenido de azúcar, alto contenido de sal, alto contenido de grasas saturadas. Deberíamos consumir más alimentos naturales, pocos alimentos procesados y casi nada de alimentos ultraprocesados, ¿no? Lo repito, deberíamos consumir más alimentos naturales, mis menestras, mis frutas, mis carnes, mi huevo, pocos alimentos procesados, poco queso, poco yogur, sobre todo hablamos de un yogur, ¿no? Envasado, o incluso los yogures naturales ya requieren algún tipo de proceso, y casi nada de alimentos ultraprocesados, gaseosas, papas, dulces, snacks, comidas envasadas, comidas instantáneas que no tienen casi nada de alimento y por el contrario tienen muchos aditivos que nos hacen daño. Nos hacen daño no solamente por el alto contenido de sal, de azúcares, de grasas,
sino también que inclusive potencian nuestras alergias. Sí, ahí han escuchado que a los niños que tienen alergias no pueden consumir nada con colorantes, nada de alimentos procesados, porque justamente pueden potenciar las alergias y algunas enfermedades. Como primer consejo, tratar de reducir el consumo diario de sodio a menos de 2.300 miligramos diarios. Y si yo ya tengo hipertensión o prehipertensión, debería ser menos de 1.500 miligramos. ¿Cuántos 2.300 miligramos? Es casi 2 gramos y medio de sal. 2 gramos y medio de sal. ¿Cómo yo debería reducir? Leyendo la etiqueta de información nutricional. Si yo estoy comprando algo que ya viene envasado, usualmente tiene sal. Y debería yo leer para ver cuánto estoy consumiendo de sal. Y tratar de escoger, como decía, alimentos naturales, ¿no? Verduras frescas, aves, pescados frescos, carne magra, que no tenga pues mucha grasa y que no sea procesado, ¿no? En vez de escoger un embutido, debería escoger un pollo, un pavo sin piel, carnes magras, pescados, en vez de estos embutidos. Y para ello tratamos de comer más en casa. Cada vez que comemos afuera, usualmente van a estar añadidas ciertas salsas, ciertas cosas que ya contienen sal. Siempre que nosotros agregamos sal, estamos agregando sodio. ¿Y por qué? ¿Por qué se utiliza tanto la sal? Porque la sal es un conservante. La mayor parte del sodio de los alimentos proviene de la sal. Este es el mineral que se encuentra en la sal. Y la sal se conoce como cloruro de sodio. Entonces, siempre que agrego sal, estoy agregando sodio. Y esto se utiliza como conservante. Los platos que tienen muchos ingredientes a menudo contienen ingredientes ricos en sodio, es decir, en sal. Si yo, por ejemplo, estoy comiendo una pizza que ya viene preparada, que ya viene hecha, ya tiene la masa, ¿no?, de la pizza con sal, los embutidos con sal, el queso con sal, la salsa con sal, entonces tienen gran contenido de sodio. Y ahí la pregunta, ¿no? ¿Los dulces también llevan sal? Si hablamos de que la sal es un conservante, todos los alimentos procesados, todos los alimentos que vienen en empaque, van a tener sodio como conservante. Segundo consejo, tratar de consumir menos del 10% de calorías a partir de grasas saturadas. Grasas saturadas, grasas que nos hacen daño. Hablamos de algunas grasas saludables en aceites de oliva, frutos secos, pero también tenemos las grasas saturadas. Cada vez que comemos embutidos, cada vez que comemos algo frito, estamos consumiendo grasas saturadas. Hay que leer la etiqueta de información nutricional, elegir carnes y aves magras, productos lácteos descremados o semidescremados, optar por más verduras, menos carnes, poco queso y otros ingredientes que puedan contener grasas saturadas. Y de estas grasas hay que tener también bastante cuidado con las grasas trans. Para ello hay que leer siempre la información de etiqueta nutricional. Otro consejo, consumir menos del 10% también de calorías a partir de azúcares adicionales. ¿Qué es un azúcar adicional? Si yo, por ejemplo, consumo una manzana, la manzana ya tiene un tipo de azúcar. No es la misma azúcar que viene refinada, el azúcar rubia, es el azúcar natural de la fruta. Y yo, por ejemplo, hago un jugo de manzana, es el azúcar natural de la fruta. Pero si le añado azúcar rubia, estoy haciendo que esto sea más dulce y ahí hablo de un azúcar adicional. ¿Cómo yo puedo disminuir el consumo de estos azúcares? Tomando agua en vez de bebidas endulzadas. La mayoría de bebidas endulzadas, sea en un restaurante, sea envasadas, tienen azúcar, azúcar refinada, azúcar rubia. Hay que limitar el tamaño también de las porciones, comer pocos bocadillos y alimentos dulces. Si yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a comer todos los días una galleta, debería ir poco a poco disminuyendo esta cantidad. De repente, a la semana comeré la mitad, luego me durará la galleta toda la semana, hasta el momento en el cual ya no tenga la necesidad de comer galletas todos los días. Y hay que tratar siempre de escoger versiones que no tengan dulce o que no tengan este azúcar adicional. Ahora tenemos opciones, tenemos el stevia,
tenemos fruto del monje, tenemos la panela, que es un azúcar que ya no es el azúcar refinada como tal. El azúcar refinada, esta azúcar rubia, es muy inflamatoria. Sí, para decirles que se prohíbe en pacientes con cáncer, ¿sí? Por la inflamación que produce. Y no hablo de inflamación al estómago, hablo de inflamación a todo el cuerpo, a mis órganos, a todo. Produce inflamación y produce también enfermedades, está asociado a muchas enfermedades. Entonces, ¿por qué sabiendo eso seguimos consumiendo azúcar y todavía en gran cantidad? Tratemos de buscar otras opciones de endulzantes que el azúcar rubia y tratemos de cada vez consumir menos. Porque si yo estoy acostumbrado a comer muy dulce, siempre voy a tener la necesidad de eso. Lo dulce, el azúcar produce una cierta adicción, la necesidad de comer algo dulce. No digo que no debamos comerlo, pero debemos consumir en menor cantidad. Y ya tenemos una ayuda, ¿no? En los alimentos procesados que tienen los octógonos. Los octógonos dice que esto ya está muy alto, que está sobrepasando, ¿no?, los límites, que tiene grasas trans, que tiene alto en sodio, alto en grasas saturadas y alto en azúcar. Cuando hablamos de alto en sodio es porque puede causar hipertensión arterial crónica y a lo largo plazo puede producir fallas cardíacas, puede producir fallas renales. Alto en azúcar puede causar diabetes, resistencia a la insulina, hígado graso e incrementar nuestra grasa corporal. Este azúcar se asimila demasiado rápido y empieza a acumularse como grasa. Todo lo que nosotros consumimos y no se utiliza se va a almacenar como grasa, pero el azúcar principalmente. Alto en grasas saturadas puede causar infarto cardíaco, cerebral, incrementar nuestro colesterol. Y las grasas trans no solo producen lo que producen las grasas saturadas, sino que también provocan resistencia a antibióticos, alergias, daños a nivel del hígado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y si vemos nuestros octógonos, aquí en la parte izquierda, ¿no?, la mayoría dice alto, pero en el caso de grasas trans dice contiene y dice evitar su consumo. No solamente el consumo excesivo, sino evitar su consumo en general. No deberíamos consumir alimentos que contienen grasas trans. Algunos tips para el caso de los azúcares. En lugar de comer un postre grande como un helado, un pastel, una torta, podríamos optar por un trozo de fruta fresca. Entonces, si yo tengo ganas de un dulce, podría consumir una fruta. O podría consumir pues algo que se haya hecho en base a solo fruta. Y por último, podría yo compartir este postre que tanto se me ha antojado con alguien, ¿no? Por eso les decía, yo estoy acostumbrada a comer todos los días una galleta, voy disminuyendo las cantidades, de repente la mitad, luego una diaria, hasta que ya no lo tenga la necesidad de consumirlo o la consuma de vez en cuando, y siempre que la consuma en bajas proporciones. Los cambios pequeños pueden producir grandes resultados. De repente esa gaseosa que tomamos todos los días, de repente ese café con 5 cucharadas de azúcar que consumimos todos los días es la que está causando que no bajemos de peso. Si es que yo como fuera de casa, debería hacer lo siguiente: pedir que me sirvan los aderezos y las salsas aparte para agregar solo la cantidad que yo necesite. Pedir que no le agreguen sal. Si es que de repente estoy pidiendo algo, una parrilla, una fritura, podría pedir que no le agreguen sal adicional. A veces se puede hacer esas solicitudes. O podemos pedir que no le agreguen azúcar a nuestra bebida o simplemente tomar agua. Entonces son cosas que nosotros podemos hacer si es que salimos y queremos comer fuera. Pues tratemos de buscar la manera de comer también más saludable. Y ahora vamos a ver la segunda parte de esta charla, es sobre aprender a leer las etiquetas de información nutricional. Bien, entonces acá tenemos una etiqueta de información nutricional que tiene las siguientes partes. Nos dice las porciones por envase, el tamaño de la porción, las calorías, el porcentaje de valor nutricional diario y los nutrientes. Las porciones por envase muestran el número total de porciones en este envase o paquete completo de este alimento.
un paquete de alimentos puede contener más de una porción. Por ejemplo, acá nos dice de esta etiqueta que este empaque, este envase, este paquete tiene 2 porciones. Y luego nos dice el tamaño de cada porción. Esto se basa, como dice ahí, habitualmente en una porción del alimento que se come por vez. Sin embargo, algunos envases pueden contener información que se exhiba por todo el paquete. En este caso está la información por el tamaño de cada porción. Ya nos dice que tiene 2 porciones y que cada porción es de una taza o 228 gramos. Entonces imaginemos, por ejemplo, que es un yogur. ¿Sí? Vamos a imaginar que es un yogur y acá tiene 2 porciones. Entonces, si es un yogur, cada porción dice que es una taza de yogur que pesa 228 gramos. ¿Ya? Vamos a tratar de verlo por ahí para entenderlo. Las calorías se refieren al número total de energía o calorías que nos van a suministrar estas fuentes de nutrición, sea la grasa, los carbohidratos, las proteínas, en cada porción de este alimento. Ya, entonces, por ejemplo, acá nos dice que son 250 calorías por cada porción. Y si este paquete tiene 2 porciones, ¿cuántas calorías en total habrá si yo me como todo el paquete? Es decir, si yo me tomo 2 tazas, serían 500 calorías. ¿Ya? Luego nos habla del porcentaje de valor nutricional. Muestra cuánto un nutriente en una porción de alimento contribuye a nuestra dieta diaria. Vamos a usar este porcentaje para determinar si una porción del alimento es alta o baja en este nutriente y poder comparar de acuerdo a eso. Entonces, de acuerdo al porcentaje, podemos comparar siempre viendo el tamaño de la porción. Entonces, si yo tengo otro producto, digamos otro yogur, que también tiene este mismo tamaño de porción, puedo yo comparar cuál es el que tiene más grasa, cuál es el que tiene más colesterol, más proteínas, más vitaminas, en base a este porcentaje de valor nutricional. Si el otro yogur también tiene una taza, ¿no? Una porción de 228 gramos y tiene 300 calorías, ¿cuál es el que tiene menos? ¿El que está acá o el otro? El que está acá, que tiene 250. Si en el otro me sale que, por ejemplo, tiene 30% de grasas totales y en este me está saliendo que tiene 18% de grasas, ¿cuál es el que tiene menos grasa? Este. ¿Ya? Y de esa manera nosotros podemos comparar siempre en base al tamaño de porción. Y vamos a comparar estos nutrientes. Estos nutrientes pueden ser las grasas, el sodio, las fibras, los azúcares, proteínas, las vitaminas, etc. Y vamos a usarlo para elegir los productos que tienen el contenido más bajo de los nutrientes que nosotros deseamos reducir y los productos que tienen el contenido más alto de los nutrientes que deseamos aumentar. Si yo quiero buscar el que tiene más proteínas, tengo que comparar y ver cuál es el que tiene más proteínas. Si yo quiero algo que tenga menos sal, tengo que ver que tenga menos sodio. Entonces voy a comparar en base a la cantidad de sodio. Puedo comparar los porcentajes o los miligramos, gramos, siempre que sea el mismo tamaño de porción. Entonces, vamos a entenderlo mejor viendo algunos ejemplos. Vamos a revisar lo que hemos aprendido, ¿sí? Viendo cuál es el que tiene menos sodio, menos azúcares o más proteínas. Aquí tenemos dos yogurts, ¿sí? El de la izquierda y el de la derecha. En el de la izquierda tenemos nuestro tamaño por porción, 200 gramos. Y este envase tiene 9.5 porciones. ¿Sí? Entonces es un yogur grande, un yogur de 1 litro, por ejemplo, ¿no? Y acá tenemos cada porción de 200 gramos. Y si vemos en el yogur de la derecha, también el tamaño de porción es de 200 gramos. Entonces, como el tamaño de porción es igual, yo puedo comparar más fácil. Y lo puedo comparar en base aquí a los números que están acá. Por ejemplo, acá me da fácil, me dice 100 gramos, ¿cuánto tiene? 100 gramos de este producto,
o por porción o en porcentaje de valor nutricional diario. ¿Sí? El porcentaje de requerimiento diario. Y ahí tengo los nutrientes. Tengo, empezando, bueno, también con las calorías, las grasas, el colesterol, los sodios, carbohidratos, proteínas, calcio, fósforo, zinc, vitamina A, vitamina D. Entonces, ¿qué es lo que yo deseo en general? En base a lo que hemos conversado. Ingerir menos cantidad de sodio, menos cantidad de azúcares, sobre todo azúcares adicionales, y mayor cantidad de proteínas. ¿Sí? Esto como, digamos, como base. Obviamente, si yo necesito algún requerimiento y me han dicho tienes que consumir más calcio, tienes que consumir más vitamina A, entonces buscaré también alimentos que tengan más de esos nutrientes. O si por ejemplo me dicen tienes que consumir menos grasa, también tendría que buscar menos grasa, ¿no? Pero vamos a ir al ejemplo con menos sodio, menos azúcares, más proteínas. Y bueno, también de paso menos grasa, ¿ya? Entonces vamos a comparar. Vamos a hacer la comparación en base a 100 gramos, ¿sí? 100 gramos para poder entenderlo. Entonces, en 100 gramos del yogur de la izquierda vemos que hay, ¿cuánto de grasa? 2.4 gramos de grasa. Luego vamos al sodio. ¿Cuánto tiene de sodio? 60 miligramos en 100 gramos de este yogur. Recordemos que no solamente el sodio está en las cosas saladas, sino también incluso en los dulces. ¿Por qué? Porque el sodio es un conservante. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar en todo sodio. Carbohidratos totales en gramos, 10.1 gramos por cada 100 gramos de este yogur. Y dentro de estos carbohidratos tenemos lo que son los azúcares totales y los azúcares añadidos. ¿Por qué azúcares totales? Vienen a ser los azúcares o carbohidratos totales que tiene este yogur. ¿En base a qué? En base a lo que es, en base a los ingredientes. Digamos que este es un yogur de leche con fresa. Entonces la fresa, la leche ya tiene una cantidad de azúcar o de carbohidrato. Pero también a este yogur se le ha añadido una cantidad de azúcares que usualmente son azúcares simples, azúcares refinados, que ya hemos comentado que producen inflamación. Y esto tiene 5.3 gramos por cada 100 gramos de este yogur. Luego vamos a las proteínas. ¿Cuánta cantidad de proteínas tiene este? Tiene 2.7 gramos de proteína por cada 100 gramos de este yogur de la izquierda. Ahora vamos a ir al yogur de la derecha. En el yogur de la derecha, por cada 100 gramos hay 0.1 gramos de grasa total. Hasta ahí, si comparamos con el anterior, tiene menos. En el anterior tenía 2.4 por cada 100 gramos y acá tiene 0.1, tiene menos. Ahora vamos a ir a lo que es el sodio. Tiene este yogur de la derecha 48 miligramos de sodio por cada 100 gramos de yogur. En el anterior tenía 60 miligramos, tiene más. Y en cuanto a los carbohidratos, en el yogur de la derecha tiene 6.5 gramos totales por cada 100 gramos de yogur, de la cual hay 5.2 gramos de azúcares totales, propios del producto y de los ingredientes. Y no se le ha añadido nada de azúcar, 0 gramos, 0% de azúcares añadidos, en comparación con el otro que tiene 9.9 gramos de azúcares totales y 5.3 gramos de azúcares añadidos. A el yogur de la izquierda sí se le añadió azúcar. En proteínas, por cada 100 gramos tiene 3.4 gramos de proteínas, mientras que el anterior tenía 2.7. Entonces, ¿qué queremos? Menos grasa, menos sodio, menos azúcares, más proteínas. ¿Cuál es el que cumple? El de la derecha. Entonces, yo en base a eso puedo revisar y puedo concluir que el yogur que yo debería comprar es el yogur de la derecha. Aquí vamos a ver otro ejemplo, pero en este caso son galletas, ¿sí? En este ejemplo vamos a ver que el tamaño de la porción es diferente. Por ejemplo, en la galleta de la derecha, cada porción de 4 galletas, o sea, 4 galletas que vienen en este paquete, tiene 43 gramos cada porción, mientras que en el de la derecha, cada porción tiene 30 gramos. Entonces, vamos a comparar 43 gramos versus 30 gramos.
No es la misma cantidad, pero podemos hacernos una idea en base a eso. Entonces es lo más cerca que nosotros podemos hacer al cálculo así nada más viéndolo. Porque si yo quisiera hacer el cálculo exacto, tendría que transformarlo a 100 gramos de galleta versus 100 gramos de la otra galleta. Y eso implica pues una fórmula, ¿no? Una regla de 3 simple, pero no lo vamos a hacer acá. Vamos a comparar simplemente la porción de 4 galletas, que son 43 gramos del paquete de la izquierda, versus este paquete de galleta de la derecha que tiene 30 gramos por todo el paquete, ¿ya? En 43 gramos de la galleta de la izquierda tiene 210 calorías, tiene 9 gramos de grasa total, de la cual 2.5 es grasa saturada y tiene 105 miligramos de sodio y 13 gramos de azúcares totales. ¿Sí? Eso es en 43 gramos. En el yogur de la derecha, ¿cuánto tenemos por porción? Por 30 gramos, 132.5 calorías versus 210 calorías en 43 gramos. Ahí, si bien no la porción no es igual, igual podemos ver que es menos cantidad en de la derecha. Vamos a los sodios. El sodio está al último. En 30 gramos de la porción tiene 74.5 miligramos de sodio versus 105 miligramos de sodio que tenía la galleta de la izquierda, en 43 gramos. ¿Cuál es el que tiene menos sodio? El de la derecha. Y si quiero ver los azúcares, ¿cuánto tiene de azúcares totales? Tiene 3 gramos de azúcares totales en 30 gramos de la galleta de la derecha versus 13 gramos de azúcares totales en 43 gramos de galletas. O sea, esos 43 gramos, 13 gramos solamente son azúcares totales. Entonces, ahí hay mayor cantidad de azúcares, mayor cantidad de carbohidratos, mayor cantidad de sodio, mayor cantidad de kilocalorías. Versus la galleta de la derecha, que tiene menos kilocalorías, tiene menos cantidad de sodio y menos cantidad de azúcares. Y si de repente hay proteínas en la galleta de la izquierda, probablemente tenga casi nada o de repente no lo tiene, por eso no lo han puesto. Mientras que la galleta de la derecha sí me han puesto la cantidad de proteínas, que por porción tiene 2.5 gramos de proteínas. Esta es una galleta que tiene menos calorías y es menos dulce y con más proteínas. E incluso tiene cantidad de fibra. Entonces es una galleta que podríamos consumir como snack. Si yo hago la comparación, debería elegir la galleta de la derecha. Aquí tenemos nuestro famoso Ginomen. En este famoso Ginomen, si vamos a la parte de abajo de información nutricional, nos dice que este paquete tiene 2 porciones por envase. Es decir, esta sopita Ginomen es para 2 personas, para 2 platos, 2 porciones. Y por porción de producto preparado tiene 170 kilocalorías. 3.3 gramos de grasa saturada. Vamos a ver el sodio. Tiene 823 miligramos de sodio por porción de producto preparado. Entonces, si yo me tomo esta sopita completa, ¿sí? Y esas 2 porciones me las tomo yo, tengo ¿cuánto tendría? Más de 1600 miligramos de sodio. Y si recordamos en nuestra diapositiva anterior cuánto era la recomendación, que deberíamos llegar a 2300 miligramos de sodio. Es decir, si yo me como esta sopita, ya llegué más de la mitad de mi requerimiento de sodio diario. Y si a esto le sumo que me comí en la mañana un pollito a la brasa, le eché mayonesa, me comí una ensalada con vinagreta, me comí, no sé, una gaseosa, me comí una galleta, me comí un montón de productos envasados y un montón de comida salada, ¿cuánto creen que hemos llegado de miligramos de sodio? Si solo en esta sopita ya alcanzamos 1600 miligramos, más de 1600 miligramos. Este es
el riesgo de que nosotros estamos expuestos cada vez que consumimos productos envasados. Un alto contenido de sodio, casi nada de alimento y que finalmente nos puede hacer daño a nuestra salud. Nuestra gaseosa, ¿cuánto tiene de azúcar? Azúcar. Por ejemplo, esta gaseosa tiene 6 porciones y cada porción tiene 22.5 gramos de azúcar. Imaginemos cuánto de azúcar. ¿Cuántas cucharaditas son 22.5 gramos de azúcar? ¿Se pueden imaginar? Y no es que esto tenga carbohidratos, no es que esto tenga algún tipo de masa, es simplemente líquido con azúcar. Estamos consumiendo azúcar líquida. 22.5 gramos por porción. Y si yo me tomo más de un vaso, más de una porción, ¿cuánto de azúcar finalmente estoy consumiendo? En nuestro famoso pan Bimbo. Nuestro pan Bimbo tiene también alto contenido en sodio, tiene alto contenido en carbohidratos, tiene casi nada de fibra y poca proteína. Entonces hay que tener cuidado con estos productos empaquetados y estas cosas que aparentemente son inofensivas porque no tienen colores vistosos, y la doctora me enseñó que todo lo que tiene color vistoso, empaquetado, colorcito, me hace daño, y esto probablemente no me hace daño, y sin embargo tiene también gran cantidad de sodio y de grasas. Nuestras papitas Lay's, acá, bueno, esta etiqueta de información nutricional, si podemos ver, vamos a ir a la parte de proteínas, por ejemplo. En la parte de proteínas vamos a ver que solo tiene por porción 1 gramo de proteína. ¿Cuánto tiene esta papita? Tiene 6 porciones aproximadamente. En 30 gramos de esta papita, solo 1 gramo es de proteína. Y de grasas son 21 gramos. O sea, imaginemos 30 gramos de papa, de las cuales 3/4 partes de esta papa, ¿sí? O más, tiene grasa. Solo grasa, 21 gramos. Entonces, es alto en cantidad de grasas saturadas. Tenemos que tener cuidado con el consumo. Y no solamente grasa, sino también sodio. 270 miligramos de sodio por cada 30 gramos de esta papa. 30 gramos es poco. Y en 30 gramos estamos consumiendo 270 miligramos. Si a esto le añado mi gaseosa, le añado mi comida, mi otro snack, ya superé los límites. Bien, esto es todo lo que quería compartir con ustedes por el momento. En un próximo taller vamos a ir viendo algunas cosas más específicas, con algunas recomendaciones de cuándo consumir frutas, cómo es el tema de las fibras, en qué alimentos hay más fibras, cómo puedo yo mejorar mi alimentación, mi ingesta de proteínas, por ejemplo. Vamos a ir viendo algunos otros temas, pero con esta presentación yo quería que ustedes tengan una idea general de los cambios que podemos empezar a hacer, ¿sí? Para poder tener una vida más saludable y a futuro también estar más sanos, con mayor energía y también sin problemas, pues no solamente de peso, sino también recordemos que hay productos que pueden inflamar, que pueden producir alergias, que hacen daño al corazón, ¿no? Que hacen daño a nuestra piel, que nos envejecen, que nos restan energía, y todo muchas veces parte de lo que nosotros consumimos día a día. Entonces nuestra alimentación es importante y los cambios que podemos hacer en base a ellos también es importante. Les dejo de tarea que puedan revisar, hacer una autoevaluación, cómo está su alimentación día a día y qué pueden mejorar. Gracias.